Hola, soy Carola Canelo del movimiento Somos del 95% de Chile. El objetivo de este mensaje es que todas las personas que viven en Chile y los chilenos que se encuentran en el extranjero sepan que toda la clase política, la derecha, el centro y la izquierda, cometieron en el año 2017 un golpe de Estado en base al cual ellos ejercen el poder político desde la moneda, Piñera hoy, y cientos de parlamentarios en el Congreso Nacional ya han acumulado dinero, miles de millones de pesos de recursos públicos en forma absolutamente ilegítima e ilegal. ¿Cómo se produjo esta situación? ¿Y cómo es posible que nadie sepa sobre ello? Se produjo de la siguiente forma. Corría el año 2014 y ustedes pueden recordar que estallaron varios casos de corrupción de financiamiento ilegal de la clase política. Caso Cabal, caso Pentas, caso Soquimich. Empresas privadas que financiaban a los partidos políticos desde la derecha hasta la izquierda, sosteniendo entonces en un verdadero cohecho las voluntades de presidentes de la República y de parlamentarios de todos los colores. Y además, con la gravedad adicional de rebajar impuestos por la vía de facturas ideológicamente falsas que abultaban los gastos de estas empresas y rebajaban de esta manera la utilidad y pagaban entonces menos impuestos, perjudicando, adivinen a quién, a todos nosotros que pagamos impuestos y que después la misma clase política dice no tener suficientes recursos públicos para educación, salud, vivienda, etc. Ante esto, Bachelet ordenó la creación de un consejo asesor que se denominó después Comisión Engel, que propuso varias medidas de anticorrupción. Producto de ello se dictaron varias leyes por la misma clase política, la misma culpable, la misma responsable, en virtud de la cual obligaron a que los partidos políticos reinscribieran a sus militantes, ya que se había descubierto, además de lo anterior, que figuraban personas fallecidas en los registros de los partidos políticos. Y también se decidió que ahora el Estado iba a financiar a los partidos políticos. Fíjense ustedes, 6.500 millones de pesos aproximadamente que se reparten entre los partidos políticos todos los años, además de las groseras remuneraciones de diputados, 9 millones de pesos, más viáticos de cerca de 90.000 pesos diarios y todo tipo de privilegios, benzina, auto, cafetería, almuerzo, y lo mismo los senadores, con remuneraciones de cerca de 12 millones de pesos mensuales aproximadamente. De acuerdo a la ley, este refichaje debía ser ante un ministro de fe, en un acto personal, indelegable y fidedigno. Y el ministro de fe tenía que ser un notario, el oficial del registro civil o bien un oficial del servicio electoral. Y consistía en un acto mediante el cual el que era militante de un partido se volvía a reinscribir, refichar en el mismo partido. Y la ley exigía que al 14 de abril del año 2017 debían existir al menos 18.000 militantes en cada uno de los partidos políticos, so pena de disolución del partido político. A febrero del año 2017, ningún partido político ni siquiera se acercaba a la cantidad de refichados, al punto que el Partido Radical Socialdemócrata divulgó derechamente que llevaban alrededor de 94 reinscritos. Imagínense, necesitaban 18.000 en 2 meses más aproximadamente, y que si se sumaban todos los refichados de todos los partidos políticos, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, entre comillas, se producía, entre todos sumándolo, no había ni siquiera 18.000, cuando la ley exigía 18.000 respecto a cada uno de los partidos políticos. Esto significó entonces que hubo presiones desde diversos partidos políticos, especialmente el PPD de Guido Girardi, el mismo que partido político financiado por Soquimich, recuerdan ustedes, y que Guido Girardi, que fue el que propuso a Giorgio Jackson en un pacto de omisión por parte de la nueva mayoría para que Giorgio Jackson de Revolución Democrática fuera diputado la primera vez. Están todos vinculados. Y ante esto, el CERVEL adoptó una medida ilegal, absolutamente ilegal, de permitir que el refichaje de los partidos políticos se hiciese por la vía
de un simple email o correo electrónico adjuntando la fotocopia de un escaneada de la cédula de identidad por los dos lados. Es decir, el requisito de hacerse ante un ministro de fe el refichaje lo eliminó de forma absolutamente ilegal. Sabemos que el CERVEL también es un organismo de designación política. Ante esto, nuestro movimiento, y más bien específicamente yo como abogada, interpuso una acción constitucional de protección ante el trato arbitrario del CERVEL 19, número 2 de la Constitución, que prohíbe a la autoridad hacer diferencias arbitrarias a los candidatos de partidos políticos con un refichaje ilegal. Ustedes saben que los candidatos a partidos políticos son designados por los partidos políticos, no requieren más requisitos. En cambio, los precandidatos, para ser candidatos necesitamos miles de firmas de patrocinios ante notario. El trato completamente desigual, completamente arbitrario. La Corte de Apelaciones no quiso en un principio ni siquiera declarar admisible el recurso, no quiso ver ni siquiera el fondo. Fuimos a la Corte Suprema ordenó que se viese el fondo, la Corte de Apelaciones finalmente rechazó la acción constitucional de protección, apelamos, fuimos a la Corte Suprema y la Corte Suprema también confirmó el rechazo. Salvo el voto minoritario del ministro excelentísimo Sergio Muñoz, que estuvo por darnos protección y dejar sin efecto la decisión ilegal y arbitraria del CERVEL. Cabe recordar que los ministros de la Corte Suprema, conforme a la Constitución vigente que tanto la derecha, el centro y la izquierda han consolidado en Chile, que es la Constitución de la dictadura cívico-militar, más los cientos de reformas de la centro y la izquierda, establece que los ministros de la Corte Suprema son designados por la clase política, el presidente de la República, con acuerdo del Senado. De manera que, si ustedes quieren conocer en detalle esto, pueden revisar en la Corte de Apelación, en el sitio web del Poder Judicial, www.poderjudicial.cl, Corte de Apelaciones de Santiago, número de recurso de protección 10.801 del año 2017, que se acumuló a la causa 7.899 del 2017, y en la Corte Suprema, el número de ingreso, lo estoy leyendo, es el número 19.171 del año 2017. Para que vean con detalle. Nosotros denunciamos esto por todos lados e incluso invitamos a la supuesta izquierda, a la oposición de Piñera, al Frente Amplio, la Nueva Mayoría, e incluso a todas las personas, incluida la derecha, a que se opusiesen a la candidatura presidencial de Piñera, que está basado en refichaje ilegal de los partidos políticos, y a todas las candidaturas de parlamentarios y presidentes que se habían efectuado de la misma manera ilegal. Nadie se quiso adherir en rigor. Y han mantenido a la clase política esto en una absoluta censura. La clase política entonces no es confiable. No confíen en lo que están planteando de llamar a cabildos, a llamar a una asamblea constituyente, de representantes que finalmente van a designar ellos, la misma clase política, o ONGs, fundaciones, colectivos, o que el Congreso Nacional u otros representantes vayan a hacer un cambio profundo en nuestro país. No lo van a hacer. Todas esas personas que ustedes hoy día se encuentran viendo, desfilando en los canales de televisión, en los matinales y en todo tipo de programas, son todas personas que basan su poder político y su poder económico, miles de millones de pesos anuales que perciben en sus bolsillos, se basa en este golpe de Estado, en este refichaje ilegal, que es ilícito y absolutamente antiético. Por eso nosotros proponemos democracia directa, que seamos todos los ciudadanos los que en un plano de igualdad podamos decidir cada uno de los contenidos de la nueva Constitución en votación directa, no con un simple plebiscito de sí o no, como ya lo hizo la dictadura cívico-militar en los 80, y no con una asamblea constituyente dirigida por la clase política, sino que cada uno de los ciudadanos seamos realmente considerados iguales en dignidad y en derechos fundamentales, incluidos los derechos políticos, y definamos de aquí en adelante no solo el contenido de la Constitución, sino que el contenido de las leyes y el contenido de los tratados. Elijamos de la misma manera, por votación directa, a las autoridades y podamos evaluarlas y revocarlas cuando no cumplen su función. Carola Canelo, somos del 95% de Chile.